Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Para toda la comunidad universitaria, los profesionistas y, bueno, aquellas mentes curiosas que sintonizan este espacio buscando ir más allá de la superficie, prepárense. En los micrófonos toma la palabra en primera instancia Salvador Montes de Oca, listo para sumergirnos en un mar de conocimiento verdaderamente inusual. Y para desentrañar los misterios que tenemos sobre la mesa el día de hoy, me acompaña una mente analítica excepcional, alguien con una capacidad única para conectar los puntos más abstractos de la historia y la filosofía, Amelia Hurtado Vizcaíno. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero privilegio estar aquí para este análisis. Y por supuesto, guiando esta travesía intelectual, tenemos la curiosidad insaciable de Salvador, que siempre nos empuja a cuestionar absolutamente todo lo que creemos saber. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que nos acompaña. La mente humana siempre busca respuestas, y hoy definitivamente tenemos un banquete de interrogantes que desafían nuestra percepción de la realidad. Y vaya que la desafían. El tema central de este análisis es de esos que rompen todos los esquemas. Hoy vamos a explorar las profundidades de un planteamiento fascinante, titulado La inmortalidad de Génesis 3:22-25. Así es. Nuestra misión en esta inmersión es adentrarnos en los rincones más enigmáticos del misticismo judío, en la complejidad de la Cábala y en los profundos misterios de lo que la tradición mística llama el Dios finito de la Merkabá. Ajá, exacto. El objetivo final es entender cómo, de manera sorprendente, el rigor de la ciencia moderna y los secretos de lo divino podrían estar apuntando, pues, exactamente hacia la misma meta. Muy bien, vamos a desmenuzar esto. Para sentar las bases, necesitamos escuchar las palabras exactas que desatan toda esta controversia milenaria. Claro, con mucho gusto. El pasaje bíblico literal que sirve de cimiento absoluto para todo este debate dice así. A ver. Entonces el Señor Dios dijo, «He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre». Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Wow! Es un pasaje que, quienes nos escuchan seguramente han oído alguna vez en su vida. Pero el primer detalle extraño que resalta a la vista y que la verdad te vuela la cabeza cuando te detienes a pensarlo, es esa pequeñísima palabra en plural. Sí, esa palabra lo cambia todo. Dios dice literalmente como uno de nosotros. Ajá. No dice como yo, habla de un colectivo. Desde una perspectiva puramente analítica, esto rompe por completo con la idea tradicional que se nos ha enseñado de una divinidad absolutamente solitaria y aislada en ese instante de la creación. Lo fascinante aquí es cómo la teología y la erudición antigua tuvieron que maniobrar históricamente para lidiar con ese problemático nosotros. Porque sonaba a politeísmo, exactamente. Según el análisis de estos textos místicos, para evitar que este plural pareciera un politeísmo descarado, la tradición introdujo fuertemente la figura de los ángeles para acompañar a la divinidad. Claro, para justificar con quién hablaba. Es decir, si el creador está acompañado por un plural, la religión institucionalizada tuvo que reajustar esa pluralidad bajo la etiqueta angelical para salvar la idea de un monoteísmo estricto. La mística revela la existencia conceptual de un Dios jefe absoluto, y por debajo deidades menores, los llamados Elohim, que fueron rebajados a la categoría de ángeles. O sea, un organigrama divino. Tal cual. Así se logra un equilibrio muy peculiar en la narrativa. Tenemos un monoteísmo inquebrantable en la cima de la jerarquía divina y un politeísmo funcional, o digamos disfrazado, en los niveles inferiores, que son los encargados de la administración del universo. O sea, que la imagen renacentista del angelito regordete tocando un arpa de oro sentado en una nube se queda, pues, cortísima frente a lo que realmente proponen estos textos. Completamente, no tiene nada que ver. Pero a ver, si no son deidades adorables con alas de ave,
¿Qué describe exactamente el misticismo judío sobre la verdadera naturaleza de estos seres? Es una excelente pregunta, porque la visión mística es mucho más cercana a la astrofísica moderna que a la pintura renacentista. Híjole. Según la tradición cabalística más profunda, estos ángeles o mensajeros tienen una naturaleza dual asombrosa. Son entidades materiales y energéticas al mismo tiempo. Materiales y energéticas. Poseen un nivel de adelanto, casi podríamos atrevernos a llamarlo tecnológico o evolutivo, que les permite dominar el espacio y el tiempo. A ver, dominar el espacio y el tiempo. Sí. Tienen la capacidad de transformarse de una materialidad densa a una energía sutil, a voluntad, lo que les permite aparecer y desaparecer en distintos momentos de la historia humana. Increíble. Para entenderlo hoy en día, podríamos compararlos con entidades cuánticas o viajeros multidimensionales que operan manipulando las frecuencias de la realidad a su antojo. Cuesta trabajo digerirlo. Suena casi a un guión de ciencia ficción, decir que existen inteligencias capaces de alterar su densidad física para cruzar barreras temporales. Suena a ciencia ficción, pero es texto antiguo. Pero si estos seres pueden transitar entre esa energía sutil y la materia densa, ¿me implicaría eso que la materia misma, la nuestra, puede ser alterada de maneras que aún no comprendemos? Porque eso nos lleva directo al famoso árbol de la vida. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos al segundo punto crítico de este pasaje del Génesis. El texto bíblico no promete una salvación etérea en otro mundo. No, es muy específico. Dice de manera contundente: tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La premisa es que debemos aceptar la literalidad del texto. Esto sugiere que el árbol de la vida otorgaba vida eterna física. Física, material. Eso significa que debe existir alguna sustancia, algún componente o mecanismo biológico dentro de nuestra realidad material, que permitiría la inmortalidad. Es un salto monumental en la interpretación de los textos sagrados. Históricamente, la exégesis religiosa ha justificado la decadencia física y el final del cuerpo prometiendo una eternidad puramente energética, lo que comúnmente llamamos el alma o el espíritu. Claro, el famoso pasar a mejor vida. Exacto, pero la tradición mística de la Cábala nos plantea un paradigma mucho más complejo y unificado. Desde esta perspectiva, la materia no es otra cosa que energía divina en su estado de máxima densidad, de máxima compresión. Materia es energía densa. Si logramos comprender esto, explicar la eternidad en términos materiales no contradice en absoluto la eternidad espiritual. Son la misma fuerza vital vibrando a diferentes velocidades. Diferentes frecuencias, digamos. El misticismo divide la comprensión del universo en diferentes niveles. Tenemos el universo de Asia, que es el universo material, táctil, el mundo de la acción. Lo que tocamos y vemos. Así es. Y por encima está el universo de Yetzirah, el universo de la formación energética, el plano de los moldes sutiles. Asia es simplemente la manifestación congelada de Yetzirah. A ver, detengámonos ahí un segundo para quienes nos escuchan y quizá no están tan inmersos en conceptos cabalísticos. Si entiendo bien, estamos diciendo que Yetzirah son como los planos arquitectónicos invisibles y Asia son los ladrillos y el cemento de la casa. Esa es una visualización perfecta. Si alguien posee el conocimiento absoluto del plano arquitectónico, es decir, de Yetzirah, tiene el poder total para reorganizar, reparar y mantener intactos los ladrillos en Asia. Por lo tanto, el concepto de envejecimiento o deterioro físico pierde sentido. Pierde sentido porque siempre puedes consultar el plano original y reparar el ladrillo. Exactamente. Entonces, bajo esta lógica, entrar o salir de la materia sería como cambiar la frecuencia de una radio. Si todo es una misma energía vibrando distinto, la vida eterna física deja de ser magia y se convierte en una cuestión de dominar las leyes de la física a un nivel extremo. Es física pura. Pero claro, surge una duda inevitable. Si todo es fundamentalmente una misma energía continua y si la vida eterna física es una posibilidad real, cifrada a plena vista en estos textos antiguos, ¿por qué a la mente humana le cuesta tanto pero tanto entender y aceptar esta unidad? Pareciera que estamos programados para ver todo separado. Es que de hecho lo estamos. Esa es la barrera cognitiva fundamental de la humanidad. Estamos programados así. ¿Sí? Para explicar nuestro problema de percepción, la mística introduce dos conceptos clave, dos esferas de comprensión diametralmente opuestas, Binah y Jochma.
Binah y Jochma. Podemos visualizar a Binah como el bisturí de la mente humana. Es el entendimiento analítico habitual, que proviene de interactuar con un universo que parece intrínsecamente dual. ¿El que usamos todos los días? Claro, Binah necesita dividir, clasificar y cortar todo en pedazos para poder estudiarlo. Clasifica en bueno y malo, luz y oscuridad, arriba y abajo, materia y energía. Es como la lógica binaria de una computadora. Tal cual, es indispensable para nuestra supervivencia cotidiana, claro, pero nos ciega a la totalidad. Nos hace ver el árbol y no el bosque. Exacto. Por otro lado, tenemos a Jochma, que es la conciencia de unidad relámpago, la sabiduría intuitiva que percibe la unificación permanente e inquebrantable de toda la realidad, sin cortes. El gran obstáculo para reclamar el Edén es que la mente humana está atrapada de manera crónica en la maquinaria de Binah. En ese bisturí. Y para ilustrar esta trampa en la que cae nuestra mente, el análisis místico utiliza una analogía visual verdaderamente poderosa. Es sobre el impacto del lenguaje y cómo éste moldea nuestra realidad. Es una analogía bellísima. Podemos profundizar en la analogía del folio en blanco y la tinta negra. ¿Cómo funciona exactamente esta trampa visual para la mente? Es una de las metáforas más hermosas y precisas de la Cábala. Imaginemos, y pedimos a nuestra audiencia que lo visualice con nosotros, un folio de papel gigantesco, completamente blanco y prístino. Todo blanco. Ese fondo blanco infinito representa la energía pura, el potencial total y absoluto. En la terminología cabalística, ese nivel supremo se llama Keter, la corona. Keter. En ese espacio en blanco no hay divisiones, no hay fronteras, no hay conceptos aislados, todo es posible simultáneamente. Hasta ahí todo es unidad perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando el lenguaje entra en acción? Ahí es donde ocurre la fractura. Al escribir una sola letra negra con tinta sobre ese folio blanco, ocurre un evento dramático en nuestra percepción. A ver. Esa letra negra actúa como un receptáculo, una energía restrictiva que recibe un significado específico, y al plasmarse crea un vacío. Instantáneamente, la mente humana percibe una dualidad, el contraste agudo entre la oscuridad limitante de la tinta y la luz expansiva del papel. Destaca sobre el fondo. Esa letra negra nos comunica algo específico, nos da información útil, sí, pero el precio cognitivo que pagamos por leerla es altísimo. Es un precio brutal porque al concentrarnos en leer esa letra negra para entender su significado, nuestra mente reduce y comprime la realidad infinita de todo el inmenso fondo blanco, limitándola única y exclusivamente a los contornos de esa forma específica de tinta. Dejamos de ver el blanco. Quedamos hipnotizados por la división. El lenguaje divide el todo absoluto para darnos un pequeño fragmento digerible de información. Pero al darnos ese fragmento, nos vuelve ciegos a la unidad de fondo. Exactamente. Es una trampa perfecta, una jaula invisible. Según el misticismo, esto nos confina a lo que llaman la conciencia Bet, el mundo de la dualidad estricta. Y la advertencia de los antiguos místicos es tajante. Hasta que la mente humana no logre entrenarse para abandonar esa trampa de la dualidad perpetua, es decir, hasta que no logre salir de la conciencia Bet para ingresar de lleno en la conciencia Aleph, ¿Qué vendría siendo la conciencia Aleph? que es la percepción de la unidad absoluta simultánea, será completamente imposible entender lo que la Cábala denomina el secreto del nombre de Dios. Claro. Debemos dejar de ver la letra negra en contraposición o enemistad con el fondo blanco y empezar a percibir la unidad interdependiente de ambas cosas en el mismo instante. El lenguaje y la lógica operan en el orden del tiempo, de lo sucesivo, de causa y efecto. Pero la conciencia Aleph requiere percibirlo simultáneo. Exacto, la eternidad detrás de toda la fragmentación ilusoria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para la audiencia, para quienes en este momento están diseñando algoritmos, investigando en un laboratorio, cerrando acuerdos en una oficina o estudiando física en la universidad. ¿Cómo aterrizamos estos conceptos de universos densos, energías sutiles, planos arquitectónicos invisibles y folios en blanco en una realidad tangible? Porque no es solo filosofía. Exacto, porque el análisis místico no se queda en la mera abstracción filosófica de sillón, sino que lanza una conclusión que busca unir mundos que durante siglos hemos considerado irreconciliables. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a la conclusión suprema de este pensamiento místico.
Es la resolución definitiva del falso choque histórico entre ciencia y religión. Un choque de siglos. La mística judía habla de dos dimensiones de estudio sagrado, dos grandes secretos revelados. El Maaseh Bereshit, que son los secretos de la creación, el origen del universo, la astronomía, la física de partículas, la biología. Todo lo que estudia la ciencia hoy. Así es. Y por otro lado está el Maaseh Merkabah, que son los secretos del carro divino. El carro divino. El carro divino, o Merkabah, no es un vehículo de madera, sino la estructura dinámica de los universos superiores, el funcionamiento de la divinidad interactuando con la materia. Ok. El análisis postula firmemente que nadie puede acceder a la totalidad del universo sin unir de manera indisoluble estas dos ramas de conocimiento. Y la forma literaria en que el texto sagrado une esto es a través del simbolismo de los dos árboles que estaban en el centro del Edén. Los dos árboles, claro. Nos dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, conocido en hebreo como Dat, no fue una trampa mortal ni un error trágico, sino el primer peldaño indispensable de una escalera. Dat es necesario. Dat representa precisamente esa dualidad, esa curiosidad científica, ese escrutinio analítico de la mente humana que necesita dividir las cosas en laboratorios para entender cómo funcionan. Y la revelación es que Dat, el conocimiento racional, es el conducto absolutamente necesario para llegar a Keter, que representa el árbol de la vida eterna. Totalmente. Dicho de otro modo, sin pasar primero por el conocimiento técnico y minucioso de las leyes del universo material, es imposible alcanzar la unidad suprema y la inmortalidad. Es una reestructuración completa, casi subversiva del relato de la expulsión del paraíso. Y esto nos lleva a la premisa final y más audaz que se enuncia desde esta perspectiva. Adelante. El conocimiento científico nos llevará a la eternidad. Es fuertísimo. No es a través de la fe ciega desprovista de raciocinio, ni buscando un escape fantasioso de la realidad material, sino a través de la inmersión profunda y metódica en las leyes físicas mediante el intelecto y la ciencia. Claro. Al entender cabalmente que la materia es energía densa, la ciencia moderna está tomando el relevo. Al manipular átomos en aceleradores de partículas, al editar el código genético, al desentrañar los misterios de la física cuántica, los científicos de hoy están literalmente haciendo el trabajo místico avanzado de descifrar la sustancia real del árbol de la vida. Es una afirmación que cambia por completo las reglas del juego para nuestra audiencia profesionista y académica. Durante siglos se ha enseñado que el rigor intelectual y analítico debe estar estrictamente separado del desarrollo espiritual. Como agua y aceite. Como si un genetista tuviera que colgar su bata en la puerta del laboratorio antes de pensar en los misterios divinos, o como si un místico tuviera que rechazar un microscopio electrónico para poder elevar su nivel de conciencia. Es una ilusión más de Binay. Exacto. Sin embargo, el análisis profundo de esta tradición sugiere que tal división es una ilusión más de nuestra mente dual. El desarrollo tecnológico y científico más avanzado, riguroso y exhaustivo no es de ninguna manera el enemigo de lo sagrado. ¿Al contrario? Por el contrario, es el vehículo exacto, el mapa codificado para conquistar la mayor y más antigua promesa del Edén, la superación definitiva del decaimiento de la materia y la conquista del tiempo lineal. Esto plantea una pregunta importante, un dilema fascinante del que estos textos milenarios apenas logran raspar la superficie, pero que hoy es más relevante que nunca. Te escucho. Si aceptamos que la ciencia empírica es el mapa para decodificar esta inmortalidad física prometida, ¿quién tendrá el derecho a sentarse a la mesa de ese banquete eterno? Esa es la gran pregunta. Porque si la ciencia logra descifrar el mecanismo exacto para detener el envejecimiento o alterar la densidad de nuestra materia, sabemos que ese conocimiento científico requiere inversiones multimillonarias, laboratorios privados e infraestructuras colosales. No va a ser gratis. Piensa la espada encendida que gira en todas direcciones para vigilar el acceso al Edén, hoy en día no sea un ser celestial empuñado fuego, sino una patente corporativa impagable. Una espada económica. ¿Estará la humanidad entera reclamando el paraíso, o será este el privilegio exclusivo de unos cuantos que puedan costear la tecnología de la eternidad? Es una frontera vertiginosa, y es justo en esa delgada e inquietante línea entre el potencial infinito de nuestra especie para alcanzar lo divino y las barreras muy humanas que construimos para restringirlo, donde debemos pausar el análisis el día de hoy. Ha sido un viaje intelectual extraordinario.
Queremos agradecer profundamente el tiempo, la atención y la agudeza mental de cada una de las mentes curiosas que nos acompañaron en esta intrincada exploración conceptual. Invitamos a la audiencia a suscribirse a este espacio, a reflexionar sobre sus propias ramas de conocimiento y, sobre todo, a mantenerse extremadamente atentos. Muy atentos. Porque todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, las realidades cuánticas, los textos sagrados y la superación de la materia, es apenas el preámbulo de un misterio mucho mayor. Lo que viene es aún más denso. En nuestro próximo capítulo, cruzaremos el límite definitivo de la comprensión humana y nos adentraremos en el origen primigenio de todo lo que existe y respira. La próxima entrega se titula, simple y llanamente, Dios.